Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen. Si no os habéis suscrito, podéis suscribiros al canal y no olvidéis de darle a la campanita. También me podéis seguir en redes sociales, que os lo dejo por aquí abajo. Y bueno, el vídeo de hoy trata, ya que estamos en el 2021, trata de 21 hábitos saludables. Yo quiero compartir con vosotros 21 hábitos que a mí me funcionan y quiero compartirlo con vosotros. Así que bueno, corazones, sin más, comenzamos. Bueno, estos 21 hábitos, todos sabemos que cuando empieza un año nuevo decimos, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, quiero cambiar esto. Bueno, pues yo os diré, lo voy a dividir en bloques y el primer bloque es la salud. Y entonces el primer hábito es el descanso. El descanso es súper importante. Bueno, me diréis, bueno, es que yo no necesito dormir tanto. Para mí descansar 8 horas es lo ideal, pero bueno, hay gente que con 7, con 6 horas tiene suficiente, está bien. Lo importante es que tú te levantes descansado y con mucha energía. El segundo hábito, no hay que olvidarse de uno mismo. Llama al médico. Llama al médico, haz tus citas médicas, porque es muy importante, sobre todo las mujeres, tenemos que hacer nuestra revisión anual de ginecólogo, tenemos que hacernos una mamografía, bueno, pues ya ir a tu médico de general y hacerte analítica de sangre, de orina, o sea, uno tiene que hacerse un chequeo anual. Y siempre pensamos en los demás, ay, tengo que llamar el pediatra para mis hijos, ay, es que mi marido. ¿Y nosotras? ¿Nosotras cuándo? Pues ahora es el momento de hacerlo. Anótalo en tu agenda, no olvidéis, en tu agenda, y tienes que hacer esas visitas médicas. Luego, otra cosa que funciona muy bien, planifica las comidas. Planifica las comidas, ya que estamos en el tema de la salud. ¿Por qué? Porque eso te evita que llegues un día a casa, que hayas tenido un día horrible y digas, madre mía, ¿y ahora qué hago para comer? Pues no, si tú lo tienes planificado, tú te vas a tu menú, pues hoy tengo de esto. Y claro, como ya hiciste, como ya revisaste anteriormente, como os lo dejé en un vídeo, revisaste la nevera, el congelador, lo que tenías y en base a eso hiciste el menú, pues tú ya tienes tu menú, ya sabes lo que vas a cocinar hoy y entonces eso ¿qué hace? Que evita que te hagas cualquier cosa rápida, cualquier cosa que no sea buena para tu salud o en el caso que digas, bueno, pues vamos a pedir comida ya hecha, que no te digo que no, porque a quien le guste, yo lo respeto, pero normalmente las comidas no son saludables. Eso por una parte. Y luego otra cosa también súper importante que sería el hábito número 4, haz ejercicio. Muévete. Es que a mí no me gusta correr. Bueno, pues si no te gusta correr, no te gusta correr. Es que a mí no me gusta ponerme una hora saltando, haciendo aeróbic, haciendo zumba. No pasa nada. Haz lo que a ti te guste. Correr, bicicleta, clases de aeróbic. Y no es excusa de decir, no, es que yo, bueno, pues la situación de ahora no puedo pagarme un gimnasio. No hay excusa, tienes YouTube. Tienes YouTube, que este canal es maravilloso y tienes miles de vídeos. No es excusa. Tienes miles de vídeos para hacer ejercicio, yoga, pilates. O sea, lo importante es mover el cuerpo. Hay que mover el cuerpo. El segundo apartado es el crecimiento personal. Y entonces ahí vamos con el hábito número 5. Y yo te diría, atrévete con algo. Atrévete con algo. Sal de tu zona de confort. Realiza ese sueño que tú querías hacer. ¿Por qué no? Nunca es tarde. Da igual la edad que tengas. No importa. Entonces, mantente en continuo movimiento. O sea, eso es lo importante. Conoce gente. Yo sé que ahora con el tema de la pandemia, bueno, es un poco difícil, pero da igual. O sea, en redes sociales puedes encontrar grupos de cualquier cosa que a ti te guste. O sea, de fitness, de cocina, de costura, de manualidades, o sea, infinidad
de cosas que puedes hacer y puedes conocer a gente nueva que te puede enriquecer, porque lo que se trata es eso. El crecimiento personal es de crecer, de encontrar la mejor versión de ti cada día. En el sexto hábito, lectura. Lee. Lee porque eso es súper importante. Y dices, no, es que yo no tengo tiempo. ¿20 minutos al día no tienes tiempo? Pues mira, yo te digo a ti que sí. Porque a veces nos ponemos con el móvil y nos ponemos a ver en Facebook, en Instagram. A veces nos ponemos a ver cosas que estamos más de 20 minutos. Entonces, si tú le dedicas 20 minutos al día a leer lo que te guste, ¿sabes lo que estás haciendo? Alimentando a tu cerebro. Y eso es muy, muy importante, alimentar a tu cerebro. El hábito número 7. Disfruta de las cosas pequeñas. De esas pequeñas cosas que te da la vida. Como, no sé, tomarte una taza de café frente a la ventana y ver quién pasa. Y estar ahí calentita dentro de tu casa y la que está cayendo fuera. O decir, bueno, pues mira, este domingo nos vamos a ir a pasear al aire libre, a respirar aire. O sea, esas pequeñitas cosas, eso es lo que hace un gran momento. En el punto número 8, para mí es súper importante, contacta con los amigos. O sea, ¿qué hay de aquel amigo que hace un montón de años que no lo ves? Pero sin embargo sabes por él por Facebook, pero solamente cuando ves que pone algo tú le das like y like y like. Llámalo o escríbele por Messenger, porque si está en Facebook tiene Messenger. Entonces escríbele, oye, ¿cuánto tiempo? No sé, cualquier cosa, esos pequeños detalles a los amigos. O por ejemplo, ¿qué te digo yo? Alguien que te hizo, un amigo que te hizo una buena acción, escríbele una cartita, escríbele una postal de agradecimiento y envíasela. Porque ¿a qué a ti te gustaría que te la enviasen? Que alguien reconociese que, o no reconociese, simplemente decirlo, oye, mira, lo que hiciste hoy por mí, aunque fue algo pequeño, me hizo el día. O no solo se envían tarjetas en Navidad, o sea, puedes enviarla en cualquier momento del año para agradecer. Queda con los amigos, es muy importante. Bueno, pues decir, oye, quedamos, nos tomamos un café, hablamos un poquito, tú me cuentas, yo te cuento. La verdad que eso, bueno, pues te desestresa bastante y afianza tus amistades. Después, el próximo apartado sería la productividad. Y entonces ahí vamos con el hábito número 9. Ya os lo dije, necesitas una agenda. ¿Por qué necesitas una agenda? Pues bueno, es mi opinión. Yo lo que creo es que necesitas una agenda para anotar todo y para liberarte de carga. O sea, cuando tú tienes algo anotado, es como que tu cerebro se despreocupa. ¿Por qué? Porque ya lo tienes anotado. Os voy a poner un ejemplo. Cuando tú tienes un ordenador y está lleno de cosas, o sea, la memoria está a tope, ¿qué es lo que le pasa al ordenador? Que te sale el maravilloso circulito ese azul que está pensando, que está pensando, que está pensando, que está pensando. Va lento, ¿verdad? Pues es lo mismo. Es lo mismo. Nuestro cerebro, o sea, si nosotros tenemos 1.000.000 de cosas en la cabeza en la que tenemos que pensar, o sea, no eres productivo. O sea, vas en relentí. Entonces, si tú te lo anotas en una agenda, tú dices, bueno, pues mañana a tal hora tengo que hacer esto, a tal hora tengo que hacer lo otro, tengo que ir aquí, tengo que ir allá. Entonces, es como que tú liberas a tu cerebro de toda esa carga y vas a ser mucho más productivo. El hábito número 10 es hacer una lista de lo que tienes que hacer. Hazlo la noche anterior. A ver, cuando termines de cenar, que recoges la cocina, te sientas y dices, a ver, mañana, ¿qué tengo que hacer mañana? Pues entonces tú coges y te lo anotas todo y entonces ya, listo, mañana ya sabes, ya tienes todo lo que tienes que hacer y no vas al salto de mata. Hábito número 11. Cuando suena el despertador por la mañana, levántate rápido, no lo pospongas. Eso es, ay, Dios, lo peor que te pueda pasar. Porque si tú dices, ay, 5 minutos más, son 5 minutos de amargura. 5 minutos de amargura. ¿Por qué? Porque ni estás durmiendo, ni estás ya levantada haciendo lo que tienes que hacer. Entonces,
Suena el despertador, rápido, ¡fum!, te levantas y ya te pones a hacer la rutina de mañana, que ya os la dejo yo en un vídeo. El hábito número 12, para mí es súper importante. Recoge la cocina. No te vayas a la cama con la cocina sin recoger. ¿Por qué? Porque por la mañana cuando tú te levantes y vayas a hacerte el desayuno y tengas esa cocina recogida y limpia, o sea, tu actitud va a ser otra completamente. El hábito número 13. Anota todo lo que quieras, lo bueno que quieras hacer. No sé, por ejemplo, yo en mi caso me he propuesto este año beber más de 2 litros de agua diarios. ¿Por qué? Porque no bebo agua, se me olvida, lo siento. Bebo café, bebo té, pero, o sea, todos esos hábitos, bueno, pues voy a beber más agua o voy a hacer más ejercicio. Anótalo, anota los hábitos buenos. Hábito número 14. Define tus malos hábitos. Y fuera, sácalos. El negativismo, por ejemplo. Hay que sacarlo. Uno no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque es que eso no es bueno. No es bueno para ti ser tan negativo. Entonces tienes que definir todo lo negativo que tú sueles hacer y sacarlo de tu vida. Hábito número 15. Controla tu tiempo. Eso es súper importante, porque el tiempo es oro, queridos corazones. El tiempo es oro. ¿Cuánto tiempo no nos pasamos muchas veces? Que te levantas a desayunar, un fin de semana, por ejemplo. Y mientras te tomas el café, la tostada, el no sé qué, te pones a ver Facebook, te pones a ver Instagram y a la que te das cuenta, llevas una hora. Una hora que has perdido tu valioso tiempo de hacer 1.000.000 de cosas más. Porque en una hora se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, lo mejor es que digas, bueno, tengo que hacer esto, me voy a poner tiempos. Pero claro, no en el teléfono. No pongas el cronómetro del teléfono o el temporizador. O sea, no. No, porque entonces eso te da a que puedas mirar el teléfono. Pero, bueno, existen algunos temporizadores, cronómetros digitales que son súper baratos. Luego, pues si alguien tiene Alexa, por ejemplo, pues tú le puedes decir, Alexa, ponme el tiempo por 10 minutos, porque tienes que hacer cualquier cosa. Entonces, controla tu tiempo. El siguiente apartado son las finanzas. Entonces, el hábito número 16. Planifica y define tu futuro. Sí, tu futuro. ¿Cuánta gente no piensa en su jubilación? Muchísima gente. Mucha gente dice, bueno, o sea, ya ahorraré, ya me haré un plan de jubilación. No, es momento de hacerlo ahora que eres joven. Y entonces, planificar tu futuro. Luego, otra cosa, tienes que hacer buen uso de tu dinero. Porque está bien, tú tienes unos gastos fijos en tu casa, pero ¿qué hay con el dinero que tienes, digamos, de bolsillo? Hacer buen uso me refiero a colaborar con alguna ONG, a donar a alguien que le haga falta. No hace falta que le des, no sé, una cantidad extrema de dinero, pero ayudar a alguna familia que lo esté pasando mal. Eso es hacer buen uso de tu dinero. Ahorrar. Hay que ahorrar y hay que tener también una cuenta para emergencia. ¿Por qué? Porque, a ver, ahorrar, tú ahora en tus propósitos para el año has dicho, bueno, pues yo voy a ahorrar porque quiero hacer un viaje. Entonces tú ahí tienes tu dinero para un viaje. Pero ¿qué ocurre? Que si ahora te viene una emergencia, en el sentido que se te estropea la lavadora y tienes que comprar una lavadora. Entonces, tú no puedes coger el dinero que tienes ahorrado ahí para tu viaje. Tú tienes que tener otra cuenta para gastos de emergencia. Entonces, hay que tener 2 cuentas. Una para ahorrar y otra para las emergencias. El hábito número 17 es planificar tus compras. Pero no me refiero solamente a planificar las compras diarias, de que tengo que ir al supermercado, de que tengo que comprarle a las niñas cualquier cosa o que necesitan algo para la escuela. No. También hay que planificar para algún imprevisto. O, por ejemplo, decir, bueno, pues vamos a planificar porque este año vamos a cambiar el sofá. O vamos a planificar porque este año hay que cambiar los colchones de la casa porque ya los tenemos muchos años. Entonces, todo eso hay que planificarlo. Ahora llegamos al apartado de vida social. Entonces, aquí va el hábito
número 18. Dile a tus amigos que los quieres. Sí, sí, que los quieres. Reconecta con esos amigos, como te decía antes, esos amigos, pues no sé, de cuando ibas a la escuela, del instituto, no sé, de cualquier asociación en la que estabas cuando eras joven. O sea, dile que los quieres y reconecta con ellos. Reconecta con esos amigos que te hacen feliz. No reconectes con esos amigos tóxicos, porque esos amigos tóxicos lo único que hacen es dejarte vacío por dentro. Entonces, si reconectas, reconecta con esos amigos que te aporten paz, que te aporten algo. El hábito número 19. No esperes nada a cambio de los demás. Cuando hagas algo, hazlo de corazón. Simplemente hazlo de corazón. O sea, no esperes, no, porque yo fulanito le hice esto y fíjate ahora cómo se porta conmigo. Bueno, tú en ese momento lo hiciste porque quisiste, porque te nació. No pasa nada, ¿entiendes? No, porque ahora fulanito tiene otras amistades y fíjate, pues no pasa nada. O por ejemplo, te invitan a una fiesta y tú dices, uff, pues es que yo no tengo nada que ver con esta gente. A mí, la verdad, no me apetece para nada ir. Bueno, pues aprende a decir que no. Aprende a decir que no. Simplemente, a ver, cuando tú estás haciendo un puzzle, si hay una pieza que no encaja, no encaja. Por mucho que tú le des la vuelta para arriba, para abajo, no encaja. Y si tú no encajas en esa fiesta, no encajas. Os voy a dejar una frase que me dijo mi suegro una vez. Y es que hacer algo que tú no quieres hacer es como estafarte a ti mismo. Bastante nos estafan los demás, así que no te estafes tú. Redes sociales. Vamos con el hábito número 20. Redes sociales. Vamos a ver. ¿Qué manera de perder el tiempo? Sí. Porque sí, está bien que veas redes sociales, a mí me encantan, pero hay que ponerse un tiempo. Ponte un cronómetro, de decir, bueno, pues ahora voy a sentarme a tomarme un café y voy a estar como 10 minutos, pero a los 10 minutos levántate ya otra cosa mariposa. ¿Por qué? Porque se supone que esas redes tienen que trabajar para nosotros. Y sin embargo, ¿qué es lo que están consiguiendo? Que nosotros trabajemos para ellos. Eso es así. Así que, bueno, controla tu tiempo. Y luego otra cosa. ¿A cuánta gente tú sigues en redes sociales que no te aportan nada o muchas veces te aportan cosas negativas? Esa gente que se pasa la vida poniendo mensajes súper negativos, porque son gente negativa, son gente tóxica, elimínalos, porque ¿qué ocurre? Que tu cerebro continuamente está teniendo información de esos mensajes negativos. Elimínalo. Nosotros este año vamos a eliminar toda la negatividad del mundo. O sea, solo necesitamos cosas positivas, porque este año vamos a crear nuestra mejor versión. Y ahora vamos con el hábito número 21 y el último, que es súper importante, que es usa tu sentido común. Sí, tu sentido común. Saca tus propias conclusiones. Bueno, muchas veces tus propias conclusiones hay que definir lo que es una opinión de lo que es un hecho. Pero bueno, o sea, cuando leas algo, cuando te digan algo, saca tus propias conclusiones. Luego, momentos de organización. Hay que tener organización. ¿Por qué? Porque si tú tienes la casa organizada, ordenada, tu mente está ordenada. Confía en tu instinto. Es súper importante. Muchas veces no te ha pasado que dices, uy, a mí esto me da un yuyu, me da un repelús. No sabes por qué, pero bueno, confía en tu instinto. Luego confía en tus amigos, que para eso son tus amigos, porque si no son conocidos. Entonces hay que confiar en los amigos. Y luego otra cosa, deshazte de lo que no
uses. No sirve para nada amontonar cosas en los cajones, cosas que no sirven. O sea, os voy a hacer un vídeo sobre eso, de lo que hay que conservar y lo que no. Bueno, pero eso, deshazte de lo que no uses. Y luego lo que os he dicho, o sea, mente ordenada, casa ordenada, todo va en sintonía. Y bueno, queridos corazones, hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que os sean súper útiles estos 21 hábitos que os he dejado. Y bueno, si queréis hacerme algún comentario, lo podéis hacer en la cajita de descripciones. Os voy a dejar todos los links ahí. Por favor, suscribiros al canal, darle a la campanita y nada más. Hasta aquí me despido para volver muy pronto. ¡Mua! Os quiero, corazones.